A todos, como dijo el compañero presidente de Azonal. Saludamos este encuentro, que se trate de las reformas que se tratan de imponer en nuestro país y de la reforma a la educación superior pública. El único servicio público que nos queda en este país, el único, es la educación. Por eso, hoy en día, los profesores, estudiantes, trabajadores de la universidad pública, estamos defendiendo este único derecho que nos queda. Nos atañe a todos. Todos los que estamos aquí somos asalariados y tenemos nuestros hijos que queremos que se profesionalicen. ¿Y dónde se pueden profesionalizar? En la educación superior pública. Es la única a la cual pueden acceder nuestros hijos, porque de pronto nosotros no vamos a tener 22 millones de pesos ni 24 millones de pesos que cobran las Javerianas y los Andes por semestre. Entonces, compañeros, esta es la lucha que estamos dando ahora mismo. Ustedes saben que desde el año 90, no les voy a quitar mucho tiempo, porque tengo una asamblea testamentaria ahora a las 3 de la tarde en una sede de la universidad aquí en Piedra Bolívar. Ustedes saben que desde el año 90, con el gobierno de Gaviria, en el 91 que se posesionó, comenzó la apertura económica y la masificación de la educación superior pública. Esto lo acompañó en Latinoamérica el hecho de darle calidad a la educación superior pública. Y estos dos factores, estas dos características, primero, aumentar cobertura, que era la masificación de la educación superior pública, y por otro lado, la calidad en cuanto a la cualificación de sus docentes como doctores, investigadores, se hizo en nuestro país bajo el mandato del gobierno de Gaviria, que estuvo en el 91, y en el 92 aprobaron la famosa Ley 30 o Ley de la Educación Superior Pública, en la cual la educación superior pasó de ser un derecho a ser un servicio, y la Ley 30 así lo dice. Es la ley por la cual se reglamenta el servicio de la educación superior pública. Ya comenzamos a perder desde ese año, cuando ya no se consideró derecho sino un servicio transable en el mercado económico. Desde ese momento comenzó la mercantilización de la educación pública en el mundo, en Latinoamérica principalmente. A nosotros en Colombia no fuimos ajenos a todas estas políticas, y con esta ley 30, así como les dije, pasó a ser un servicio público. Pero lo más grave, le dieron una interpretación al artículo 86 de esta ley que decía que los presupuestos de las universidades públicas iban a crecer únicamente con el IPC, cuando la canasta educativa es casi el triple del IPC. Este IPC los gobiernos lo vinieron así aportando a las universidades. Hoy en día, el volumen. Ya vamos, compañero, ve que está probando, a ver. ¿Cómo estás? Espérate un momento. Apágalo, José. Es el computador, José, que lo tiene. No, No. ese es un noticiero. Qué pena, compañero. No se están saboteando su batalla. El computador. hoy en día
esta ley 30, con esa interpretación que le dieron al artículo 86, nos fijó los aumentos de la base presupuestal en base a esto. Un estudiante en el 1992, año en que salió la ley 30, costaba 10.800.000. Hoy, a 2018, con el aumento del IPC en estos 24 años que ha transcurrido desde la ley 30, el estudiante vale 4.500.000. Ahí está el déficit. Ahí está el déficit. De 10.800.000 a 4.500.000 es lo que aporta el gobierno hoy en día para un estudiante de la universidad. Pero peor, si transitamos por Latinoamérica y Colombia no es la excepción, se comenzó la mercantilización de este único servicio que nos quedaba. Estos gobiernos neoliberales con sus políticas económicas, en la cual trataron de reducir los gastos del Estado y aportar lo menos posible a los derechos del pueblo, comenzaron a financiar la demanda y no la oferta como lo pedimos los profesores. ¿En qué sentido? Hombre, nosotros los profesores siempre hemos pedido que nos aumenten la base presupuestal, que el aumento haga base presupuestal a fin de que el año entrante nos den un poquito más para poder ofrecer más programas académicos. Es lo que hemos pedido siempre. Y si antes en la Universidad de Cartagena cogíamos 45 estudiantes, poder coger 70, poder coger 80, hay más posibilidad de que el pueblo colombiano se pueda educar. Eso es lo que nosotros siempre hemos pedido al gobierno, pero el gobierno no ha venido financiando la demanda a través de sus programas, como el programa Serpilo Paga, o como lo que ahora ya anunció la nueva ministra, cartagenera, por cierto, sí, creo que es cartagenera, Arango, aunque el apellido no es, sí, es de aquí, ¿no? Ahora dijo que va a formar el programa Generación E, Excelencia. Es un Pilo Pago disfrazado. ¿Qué pasó con el programa Pilo Paga? Le quitaron 2 billones de pesos a la educación superior pública, que no lo dejaron hacer base presupuestal, y se lo comenzaron a prestar a los muchachos como el ICT, a empeñar a los muchachos. Y entonces no, los créditos son condonables, pero tienen una característica esos créditos. Y cuando el estudiante lo termina pagando. Y fíjense que hay muchos estudiantes del ICT que ya terminaron y tienen 10, 15 años de haber terminado y están trabajando de capaz muchos créditos. Entonces, esto es lo que nosotros, los profesores, siempre nos hemos opuesto. Ahora salieron nuevamente. Se dieron cuenta de que el programa Serpilo Paga mostró un rechazo total. Hoy en día, en el programa Serpilo Paga hay 60.000 estudiantes, mientras nosotros tenemos 650.000 estudiantes en las 32 universidades públicas. Y así como les decía, en el 92 teníamos 120.000 estudiantes y tenemos 650.000. Crecimos, claro, sí crecimos. Pero ¿sobre qué base crecimos? Sobre los hombros de los profesores. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacer contratos basura en la universidad pública. Comenzaron a hacer contratos de profesores catedráticos y ocasionales, en los cuales se le paga 4 meses el semestre, 8 meses al año, únicamente a estos profesores. Y apenas cumplen sus 4 meses, le suspenden toda la seguridad social a estos trabajadores. Hoy venimos peleando la formalización laboral de estos profesores catedráticos que están en la universidad pública, que hoy en día son el 70% de los profesores que estamos en la universidad pública. Ahí crecimos. Sobre eso y sobre qué más, sobre el bienestar universitario. Han cercenado el bienestar universitario para los muchachos. Yo no sé si aquí hay personas que estudiaron en la misma época en que estudié en la universidad pública, que fue en los años 80, 81, en la cual nosotros teníamos una residencia universitaria, teníamos un restaurante universitario
allí en el lado que queda hoy en día la biblioteca, en el edificio San Agustín, y nos daban un almuerzo gratuito con una tiquetera. A nosotros nos daban el almuerzo semanalmente. Hoy en día estos servicios los han tercerizado, la universidad los alquila, los da en arriendo a personas privadas que se enriquezcan a costilla de los mismos estudiantes, y los almuerzos ya no son almuerzos de 1,000 pesos ni de 2,000 pesos, son almuerzos de 7 o 8,000 pesos. Con base en eso fue que creció la universidad pública. Hoy, en el 2011, para llegar a lo de hoy, en el 2011, el señor Santos trató de meter una reforma en la cual había universidades públicas, pero también existían las universidades mixtas. ¿Y qué eran estas universidades mixtas? Las universidades mixtas iban a tener mitad de capital público y la otra mitad de capital privado. No lo aceptaron. Dimos la batalla y con la MANE a la cabeza, que era el movimiento de los estudiantes, así se llamaba, Movimiento Nacional Estudiantil, arrasamos y acabamos con esa reforma. Hoy nuevamente nos enfrentamos en el presupuesto nacional, que ustedes aquí lo conocen y lo dominan perfectamente, un presupuesto que únicamente creció un 2%, menos que los PIB de los últimos años, que eran 5, por ahí 5.6, incluso en los 2 últimos años de Santos logramos el sindicato de profesores universitarios arrancarle un punto por encima del PIB en los 2 últimos años. Lo quería aumentar en el 2%. Y trató de dividir a la comunidad universitaria. Llamó a los rectores de las 32 universidades públicas. El viernes pasado llamó a los 32 rectores, pero los 32 rectores, yo creo que ustedes habían visto 2 o 3 días antes una crónica en las 2 orillas, en la cual salía que de los 32, 28 tienen padrino político. Y el de aquí lo conocemos todos, el de la Universidad de Cartagena, que ya acabó con la caja de prevención social de la Universidad de Cartagena, que la apoyó con un déficit de 4.000 millones de pesos y la dejó en 22.000 millones de pesos. Y hay desviado 22.000 millones de pesos de la seguridad social de los trabajadores de la Universidad de Cartagena. Y vayan a creer que hemos interpuesto acciones de cumplimiento, acción popular, demanda ante la Procuraduría. Desde el 2015, desde el 2011, hemos venido reclamando estos derechos y no hemos podido ante el poder de prestación que tiene la Universidad de Cartagena, donde jueces tienen familiares allá empleados, donde la Procuraduría, el secretario de la Procuraduría tiene contrato con la Universidad de Cartagena. Vaya usted a saber, el secretario de la Procuraduría. Y el anterior que estuvo, Raúl Guerrero Buenaga, era catedrático de la Universidad de Cartagena. Los magistrados, todos son catedráticos de la Universidad de Cartagena, del tribunal de nuestro. Y no se abstienen, fallan, teniendo en cuenta de que tienen un impedimento, de que tienen al rector como su ordenador del gasto, como su patrón, como su jefe. Debe ser una inactividad. Sin embargo, ellos no se abstienen, ellos fallan a favor de la Universidad de Cartagena. Ahí estamos en esa lucha, pero esa lucha de la Caja de Previsión Social la vamos a llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no se puede jugar con los dineros de la salud de los trabajadores, sobre todo los pensionados, que son la población mayor que está en la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena. Para no quitarle mucho tiempo a ustedes, compañeros, arranco con el problema actual que tenemos. Este gobierno iba a aumentar el presupuesto de la educación superior pública un 2%. Y ustedes saben que los presupuestos de las entidades públicas en octubre se aprueban. En septiembre, antes de septiembre, desde el mes de abril que nosotros nos hemos venido reuniendo en Bogotá, se acordó
que este año íbamos a generar todo un movimiento en defensa de la financiación de la educación superior pública. Y se arreció el 10 de octubre cuando los estudiantes decretaron un paro nacional estudiantil. Las 32 universidades públicas del país estamos paralizadas hoy en día. Los profesores estamos en asamblea permanente porque como funcionarios públicos no podemos hacer paro. Los administrativos están apoyando también con asamblea permanente. Y la situación de la universidad, el viernes pasado, el señor presidente Iván Duque llamó por aparte a los rectores e hizo un acuerdo con ellos, que todos tienen su respaldo político en el Congreso de la República. Y les ofreció, sí, ¿qué les ofreció? $500 millones de pesos para los próximos 4 años, representados así: 3 puntos por encima del IPC para el 2019, 4, 4 y 4 para los otros 3 años. Eso sumado da $500 millones de pesos. Más grave todavía, solamente 200 van para funcionamiento, 300 para inversión. El presupuesto de la universidad pública se divide en esos 2 rubros. Funcionamiento es el pago de nómina de los empleados, ¿ya? Y de los servicios públicos. Y el de inversión es donde se pierde la plata en la educación superior pública. Todos los rectores de las 32 universidades públicas en varilla y cemento están dando el 30% en las obras que se construyen en las universidades públicas. Ahí es donde se pierde el dinero. La corrupción grande de las universidades está ahí, en los edificios que hacen, en los laboratorios que construyen. Todos vienen con un 30% de más. Y ellos se cansaron. Incluso muchos de ellos dijeron que era el mejor acuerdo que habían hecho en siglos en la universidad pública. Desafortunadamente no tengo señal para mostrarle. En la reforma tributaria de 2016 por la ley 1819 hay 3 puntos que incluimos los profesores universitarios cuando se dio el debate de la reforma. Por medio de algunos parlamentarios amigos metimos que un punto del IVA social del artículo 102, medio punto era para la educación superior pública. Cuando ya hizo trámite antes de aprobar la reforma tributaria, le metieron I.O. para el ICT. Cogieron y le enviaron esa plata para el ICT. Los excedentes de las cooperativas, que es el artículo 184, que también genera un rubro interesante, se metieron que eran para la educación superior pública y que eran para funcionamiento, porque es que el funcionamiento se hace a presupuestal. También lo cogieron y lo esquivaron. Ahora los rectores les dijeron que lo iban a dar. Pero ese es el acuerdo que hicieron. ¿Y saben cuánto hay en esos 3 artículos de la reforma tributaria? En el 102, 142 y 184 de la reforma tributaria. $1,5 billones para la educación superior pública. Los congresistas lo saben. Y se lo gritó nuestro compañero Pedro Hernández, presidente nacional, en plena Plaza de Toros el 10 de octubre. Y se lo digo en el Congreso también. Están cometiendo peculado. Y ellos lo saben. Pero ustedes saben que aquí la ley es para los peculiares. Y ustedes más que todos lo saben. A un congresista no le van a cobrar peculado porque se roba $1,5 billones para la educación superior pública. Pero fíjense lo que negociaron los rectores. $500 millones. Que peleando estos 3 artículos teníamos $1,5 billones anuales, que en los 4 años del señor Uribe serían $6 billones de pesos. Y ellos se conformaron con $500 millones. Hubo algo, sí hubo algo. La mayoría de las universidades públicas están quebradas. Y les ofrecieron que le iban a dar un auxilio para que terminaran el año. Y ante eso están invitando a estudiantes y a profesores a que levanten el paro. Incluso esta mañana ya cancelaron un semestre en la Universidad del Atlántico, en la UPTC también cancelaron el semestre y la del Tolima va igual. Esperemos que la de aquí de Cartagena nosotros lo podamos impedir y le hemos pedido a los muchachos que no nos tomemos la universidad para cerrarla porque nos
tercera necesidad. Que no las tomemos, pero las mantengamos abiertas. Muchas gracias, compañero. ¡Bravo! ¡Viva la defensa de la educación superior! ¡Viva! 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 Muy bien, compañero. Solidaridad total con la lucha de los profesores universitarios por la defensa de la universidad pública. Bueno, el compañero Utilia, el compañero de la instalación. Sí, pero no pudo. ¿No pudo? No, ¿Qué dijo? no, entró con el cable, pero no con lo que yo voy a darle así que me venga más. ¿Sí? Bueno, en lo que resta voy a procurar, digamos que tenemos tiempo limitado ya en lo que va de la tarde, entonces voy a tratar de procurar hacer una presentación un poco más ágil. Ahora que tenemos problemas con el sistema, ahora tratamos de cuadrar para que las otras presentaciones sean visibilizadas. Entonces, compañeros, continúo porque la exposición mía trataba de dos puntos. Uno, la reforma pensional, y el otro, lo que tiene que ver con la reforma laboral. Bueno, entonces pues, voy a darle. Bueno, entonces esta parte de la charla tiene 4 componentes. El uno son los antecedentes de la reforma laboral. Esto es lo que tiene que ver con la ley 50 del 90, con la ley 789 del año 2002. En segunda instancia viene lo que tiene que ver con el diagnóstico. Ese diagnóstico se basa en un documento que recientemente produjo ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, quien elaboró un documento que se llama Hacia una reforma estructural laboral. Reforma estructural laboral, le llaman REL. Entonces ellos tienen un diagnóstico y luego siguen lo que tiene que ver con las propuestas en las cuales coincide la OCDE, la ANIF, de Desarrollo y el Gobierno Nacional. Entonces, a manera de antecedentes, ya muchos de ustedes saben el grave impacto que tuvieron esas reformas para los trabajadores y para los derechos sindicales. Entonces, es así como lo que tiene que ver con la ley 50, solo señalar que modificó la jornada diurna y el recargo dominical, que introdujo la figura del salario integral y que terminó con la retroactividad de las cesantías. Y recordemos en lo que tiene que ver con la ley 789 del año 2002, en donde hay una reforma al Código Sustantivo del Trabajo al definir trabajo ordinario sin beneficio de recargos como el realizado entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. De esa manera se le violaban a los trabajadores los derechos que tenían a los recargos nocturnos y demás. Entonces, digamos que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde se agrupan las naciones más poderosas de la Tierra, coincide en todo con las recomendaciones de que es necesario disminuir el salario, que el salario mínimo en Colombia es escandalosamente alto, como lo ha manifestado el ministro Carrasquilla, y que por ende es necesario implementar reformas urgentes, que es el salario alto de la región, que es el más alto de la región. Plantean entonces que el elevado salario mínimo legal contribuye a la informalidad. ¿Sí? Perdón, ¿listo? Bueno, entonces el elevado salario mínimo contribuye a la informalidad según ellos en su diagnóstico. También de manera conectada, entonces reduce la posibilidad de empleo, ¿sí? Porque según ellos hay una regla para fijar el salario.
Bueno, paciencia de 2 minuticos mientras logramos acá. ¿Ya qué? Ah, la de ahí, la de acá no se la de acá. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿se está oyendo? ¿Sí? Bueno, entonces, muchas gracias a nuestra comisión técnica por el esfuerzo que ha hecho para que superemos estos problemas. Entonces, estaba en el diagnóstico que ha presentado ANIF para justificar la reforma laboral que se presentará. Que hay un elevado salario mínimo, que eso reduce las posibilidades de empleo, y recordemos que hay una regla universal sobre la cual ellos tienen, digamos, unos criterios para aumentar el salario cada año, que es teniendo en cuenta dos elementos. Uno,
uno la inflación y lo otro el aumento de productividad laboral, ¿sí? Entonces ellos dicen que se aumenta mucho el salario y que ha habido unos incrementos anuales superiores a la inflación, y también que el incremento debe limitarse a la inflación solamente, ni siquiera teniendo en cuenta la productividad laboral, por un tiempo. Ellos resumen en dos cosas, ¿no? Que hay una inflexibilidad del mercado laboral en Colombia, ¿sí? Y que ellos, como ya decíamos, con estas políticas de globalización, entonces ellos son abanderados de la flexibilidad laboral. Y la flexibilidad laboral no es otra cosa que quitarle los derechos a los trabajadores y hacer lo que un profesor decía ahorita, contratos basura. Entonces, ellos dicen que hay flexibilidad laboral. ¿Por qué? Porque hay un desempleo elevado. Cuando recordemos para la ley 50 y la ley 789, siempre le dijeron a la sociedad y a los medios que esas reformas tenían como propósito formalizar el mercado laboral y mejorar el desempleo. Y luego de tantos años volvemos y asistimos a una alta informalidad y a un elevado desempleo. Y ahorita vuelven con exactamente la misma receta y vienen a plantear lo mismo. Entonces ellos plantean leyes y todas fracasan porque efectivamente los propósitos no eran esos. Y entonces ahorita tenemos esa alta informalidad. Dicen que la inflexibilidad del mercado laboral obedece a que hay unos altos costos no salariales, ¿sí? Entonces, y también hay unos costos, esos costos, digamos, bordean según ellos como el 50% de la nómina, ¿sí? Y recordemos un poco cuáles son los costos no salariales, que ellos dicen pues que el colmo pues tiene reventado a los empresarios y por eso ellos no generan empleo. Y los costos no salariales que bordean el 50% sobre la nómina salarial, dicen ellos, es ¿cuáles son esos costos no salariales? Los costos de salud, de pensiones, de cesantías, de prima legal de 15 días hábiles, de la aseguradora de riesgos laborales y las cofamiliares, ¿sí? Entonces, eso según ellos eso genera unos sobrecostos pues que ellos ya no pueden más. Entonces, como producto de ello, entonces, que esos sobrecostos generan unas barreras a la formalización, porque por esos sobrecostos ellos, digamos, no pueden mantener la fuerza laboral en condiciones de estabilidad, sino que tienen que estarla despidiendo, que hay una rigidez del mercado laboral, porque, digamos, y que es necesario dejar de proteger el empleo de unos pocos, ¿sí? Y que hay un efecto negativo sobre la tasa de desempleo. Y esa rigidez del mercado laboral es que subsistan contratos laborales acorde con las normas, con la Constitución y con el Código Sustantivo del Trabajo y algunos derechos que fueron ganados con la lucha de los trabajadores colombianos. Entonces, ante esta situación, ellos ¿qué proponen? Que Colombia requiere con urgencia implementar la reforma laboral, que reduzca la elevada tasa de informalidad, que en este momento está bordeando el 57% o más. Que la columna vertebral de la propuesta de reforma estructural laboral se centra en la flexibilidad del mercado laboral, de la flexibilización del mercado laboral a través de la reducción de los costos no salariales. O sea, es a través de echarle mano a las primas, a los intereses, a las cesantías, a la ARL, a las vacaciones y a todo. Que la implementación de una reforma estructural laboral se estaría eliminando las contribuciones referentes a cofamiliares, que es lo poquito que quedó. Entonces, que si los empleados quieren los servicios de las cajas de previsión social, pues que paguen ellos, ¿sí? Eso lo dicen textual, ¿sí? Proponen la eliminación de los intereses a las cesantías, ¿sí? Entonces, también proponen, digamos, en cuanto a los costos no salariales directos, entonces ellos dicen que los trabajadores tienen unas malas prácticas en el uso
de la plata de las cesantías y dicen que es para arreglos locativos y que es para el pago de universidad y demás, y que para ellos debería de ser un subsidio al desempleo, un fondo que el trabajador mantenga. Entonces quieren instaurar en ese sentido un mecanismo de vigilancia y de verificación por parte de los empleados para que se controle el destino de esos recursos. Entonces, hay otro elemento que se llama costos no salariales indirectos, ¿sí? Entonces, ellos acusan a los trabajadores de ser fraudulentos. Entonces, cuando el trabajador se enferma, no es porque se enfermó o porque tuvo un accidente de trabajo, sino que es para faltar a sus obligaciones, y que el sistema no puede más con tantas incapacidades médicas, porque lo dicen claramente con esa palabra, los trabajadores hacen fraude. Entonces, ¿qué necesidad es necesario implementar un esquema para controlar ese fraude alrededor de las incapacidades médicas? ¿Sí? Que hay que monitorear eso, que si realmente el trabajador sí se enfermó, en fin. Y de otro lado, ellos dicen que hay que rebajar los costos de despido, es decir, las indemnizaciones que pagan al trabajador cuando es despedido sin justa causa y demás. Entonces, que hay que, aunque ya les han venido rebajando, van a pedir una rebaja aún más, ¿sí? Y dice que al reducir esos costos de despido se podría derivar en enganches más rápidos y que de esa manera se favorecería más la generación de empleo. Proponen establecer el despido justificado como norma general, ¿sí? Que los costos salariales que resultan de atar el ajuste del salario mínimo a los dictámenes de la mencionada regla universal, que esos costos se reduzcan, y que adicionalmente se propone implementar un salario mínimo legal diferenciado por regiones y para jóvenes menores de 25 años. ¿Sí? Entonces, esta propuesta de salario mínimo diferencial también pues atenta muy fuertemente contra el bolsillo de los trabajadores, de los empleados. Y lo otro es que dice que mientras más rígidas sean las normas laborales, menos empresas estarán dispuestas a contratar más gente, ¿sí? Y ellos necesitan que haya más trabajo formal, según ellos. Pero entonces, ¿qué es lo que se quiere? Y ahí es donde decíamos que estas reformas estaban atadas a los beneficios económicos periódicos, porque esos BEPS los van a atar a contratos laborales basura, en donde se eliminan los derechos, todos los derechos que están inmersos en un contrato de trabajo. Entonces ellos pretenden, me imagino que serán pequeñas empresas, ¿sí? Para recibir trabajadores tipo BEP, y de esa manera, ¿qué hacen? Pues realmente quitarle el derecho a un salario y por ende a una pensión, porque los BEPs no pensionan, ¿sí? A los trabajadores. O sea, en eso es que raya lo que ellos dicen, proteger a la vejez y robustecer los BEPs, ¿sí? Y resulta que eso es para seguir envileciendo aún más los contratos laborales. Todo esto hace, es decir, esto no es nuevo, ¿no? Pero van profundizando, porque ya hemos dicho que hace parte de las políticas de flexibilidad laboral que ellos han venido avanzando en ese sentido desde hace más de 25 años. Entonces, ante esto, ¿qué queremos decir? Pues que la forma tradicional de trabajo, esto lo ha venido planteando un sociólogo, ¿sí? que se decía que con la globalización la categoría de estabilidad laboral se desaparecía y reinaba en la masa laboral una incertidumbre al no saber si va a trabajar 3 meses, si va a trabajar fijo, si va a tener pensión, si no va a tener pensión. Entonces, la forma tradicional de trabajo basada en un empleo de tiempo completo, de tareas ocupacionales bien definidas y un modelo de carrera profesional a lo largo del ciclo vital, se está erosionando de manera lenta pero segura. Y de otro lado, Manuel Castells dice, la flexibilización se traduce en una reducción de costes. La contrapartida para el trabajador está clara, incertidumbre en sus condiciones de vida. Y finalmente, plantearles que pues se ha considerado ya una burla y un teatro que hacen todos los años en el Comité de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en donde, digamos, no se hace un llamado a la sociedad de los trabajadores para que respalden ese proceso,
Se trata de, ustedes lo verán cada diciembre, de un examen de cifras y de cosas que finalmente termina en nada. Entonces, este movimiento también dice, y por un salario mínimo digno, porque también siendo el salario mínimo bajo y que no alcanza ni siquiera para cubrir una canasta familiar básica, vengan a decir que es el más elevado y que hay que reducirlo, ¿sí? Entonces, defendamos ahora en diciembre y diciéndole a esa comisión de concertación que no más concertación, que no más juego y que en lo posible, de una manera muy fraternal y respetuosa, pedirle a las centrales obreras que se retiren de esa farsa. Entonces, con esto termino y les agradezco mucho. Como dije, pues vamos a tratar de hacer un manejo muy inteligente del tiempo para poder avanzar en dos temas muy importantes que siguen. Bueno, compañeros, vamos a darle la palabra al compañero Francisco Tirado, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad Industrial de Santander. Después de eso, no sé si seguimos con las exposiciones de reforma de salud y de reforma tributaria y luego damos lugar a la discusión y a las preguntas, o ustedes dirán si prefieren hacer ahorita una discusión, pero primero que todo le damos la palabra al compañero Francisco Tirado. Bienvenido, compañero. Gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están acá. Yo les he repartido un comunicado que sacamos a nivel nacional de la Protección de Datos sobre el acuerdo del gobierno con los sectores. Básicamente, pues voy a tratar de no repetir lo que el compañero William de ASPU Cartagena planteó. Es todo el proceso que ha venido dándose de la financiación de la universidad pública en Colombia desde la Ley 30 hasta nuestros días. Pero básicamente aquí hay un resumen de lo que es el análisis de ese acuerdo al que llegaron los rectores a nivel nacional de las 32 universidades públicas de Colombia. Algunos rectores salieron muy satisfechos de esa reunión, básicamente diciendo que era el mejor acuerdo que se ha logrado en los últimos siglos, no, pero sí los últimos 30 años después de la ley 30. Pero básicamente nosotros haciendo un análisis es que sí, definitivamente en la reforma del 2016, la ley 1819 del 2016 de esos artículos, ya se han recogido, o sea, es decir, el Ministerio de Hacienda y la DIAN tiene 1.5 billones de pesos que le corresponde por ley a las universidades públicas, es decir, ya está la plata. No sabemos nosotros por qué los rectores se conformaron con tan poco, o sea, con medio billón de pesos, de los cuales solamente 55.000 millones de pesos irían a funcionamiento de las universidades públicas, es decir, una miseria, definitivamente. Ya el compañero William lo plantea de una manera dura, es de que algo pasó, alguna cosa con los rectores y el gobierno nacional para que hayan aceptado un acuerdo tan supremamente lesivo para las universidades. Hay algunas universidades que tienen unos casos especiales, por ejemplo, la Universidad Nacional no tiene profesores catedráticos. Es decir, la Universidad Nacional no se ha dejado meter ese gol de entrar en el juego del gobierno, de contratar de manera precaria a los profesores universitarios, al 70% de los profesores universitarios a nivel colombiano, que tienen contratos basura, que decimos nosotros, contratos precarizados, casi que de explotación, de una clara explotación a los profesores con contratos de 4 meses del semestre y 8 meses al año. Es decir, prácticamente nosotros quedamos desprotegidos 4 meses sin salud y 4 meses sin pensión. Tendríamos que ir a trabajar unos 40, 50 años para completar las semanas de cotización. Entonces, compañeros, el panorama es un poco grave. Yo soy de la UIS, allá el rector hace una exposición y es cierto, la UIS tiene un superávit económico que tiene plata para pagar a tiempo, hasta diciembre como todas, pero hay otras universidades que definitivamente no tienen dinero y tienen que recurrir a los bancos para que les presten la plata de pagar salarios. A los bancos, a los mismos banqueros que tienen los fondos de pensiones y que nos están extorsionando aquí en Colombia.
Es decir, hay universidades que están en una posición supremamente precaria de recursos, y el caso de la UIS, por ejemplo, que están construyendo, o sea, la UIS está muy bonita, si ustedes van, es de las universidades que tienen una buena presentación y además hay recursos para pagar a tiempo los salarios, pero no así las demás universidades. Podemos nombrar la Universidad de Cartagena, que tiene un déficit, y no solamente el déficit, sino que hay unos recursos desaparecidos que son 22.000 millones de pesos de la salud de los profesores y pensionados de la Caja de Previsión de Cartagena, no aparecen. Entraron a la universidad y se desaparecieron. El compañero William ha hecho unas demandas aquí y nacionales y ya tienen que estar recurriendo a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay universidades que están supremamente graves, por ejemplo, como la del Tolima. La del Tolima ha tenido un déficit, unos malos manejos de la rectoría que ha estado a punto de cierre. Ya hubo una huelga de hambre el año pasado de los compañeros y prácticamente volvió a retomar la universidad cambiando al rector. Cambiaron al rector porque los rectores pretenden perpetuarse en las universidades públicas. Por ejemplo, es el caso de la Universidad de Pereira, que allá está el hermano de César Gaviria Trujillo como rector de la universidad. Entonces, nosotros haciendo un análisis y pasando por todas las universidades de Colombia, hay unas que están en una crisis supremamente grave, una crisis laboral y humanitaria con los profesores catedráticos desprotegidos. Yo de hecho soy de cátedra, llevo 19 años en la UIS y soy el presidente de ASCO, ahí sosteniéndome porque es difícil ser uno de cátedra y estar en el sindicato. He sido expulsado 6 veces de la universidad, de la UIS, y he retornado en la época de un rector que tenía vínculos con el paramilitarismo, con presuntos vínculos, como lo fue Jaime Alberto Camacho Pico, que está en la total impunidad. Lleva 10 años y no hemos resuelto el problema de Camacho Pico, que amenazaba a los profesores, estudiantes y trabajadores de muerte, a aplicar un plan pistola que ustedes a nivel nacional se supo con un paramilitar llamado Félix, y que en última se paró. Ahí nosotros habíamos entrado a fundar nuevamente el sindicato hace 10 años, amenazados todo este tiempo. Ese rector está en la total impunidad. Estamos tratando de que la Fiscalía General de la Nación, el fiscal de Derechos Humanos, intervenga, porque eso prácticamente ya faltan 2 años para que concluya el proceso después de 10 años, ¿sí, compañeros? Entonces, la situación allá ha sido grave. Y lo otro es, yo he trabajado en varias universidades, yo creo que el profesor más expulsado de universidades, porque yo trabajé en la Universidad de La Paz de Barranca y también me despidieron. Y 10 años después le gané una demanda y me reintegraron, ¿sí? Me pagaron esa demanda. Y he vivido en la lucha completa porque he trabajado en universidades privadas. ¿Y a qué viene eso? Les cuento que por qué los pelados de las universidades privadas están acompañando las marchas de los pelados de las públicas. Porque están ahorcados hasta aquí de pagar esas matrículas onerosas y tan altas, y que las universidades privadas no reinviertan los excedentes en bienestar universitario ni el salario de los profesores de las universidades privadas. Yo he trabajado en Bucaramanga en 3 universidades privadas, me han expulsado las 3, claro, pero lo cierto es que les cuento que el mejor ejemplo de ese saqueo de las universidades privadas lo tiene la Universidad Santo Tomás de Colombia, que tenía un excedente de 28.000 millones de pesos, que ustedes se enteran, y esos 28.000 millones de pesos fueron a parar a Interbolsa, y los de Interbolsa se la robaron, los 28.000 millones, cuando yo trabajaba en la Santo Tomás. Y esos 28.000 se los robaron, ¿y qué pasó con la Universidad Santo Tomás? Por lo menos la de Bucaramanga. Disminuyó los contratos de los profesores que eran amables ahora a lo mismo que están haciendo las universidades para recuperar lo que les robaron. Y montó parqueaderos privados dentro de la universidad para cobrarle el alquiler de los carros de los profesores y la moto de los estudiantes. O sea, están tratando de recuperar una plata que le robaron otros que no tenían por qué irse allá, porque la ley es muy clara y la constitución de que los excedentes de la universidad privada tienen que reinvertirse dentro de la misma universidad y no lo están cumpliendo. Así es todas las universidades privadas, los estudiantes están ahorcados y sus familias pagando onerosamente esos préstamos del ICETES, y ya nosotros calculamos que hay como 50.000 estudiantes graduados que no han empezado a pagar y están atrasados con esas cuentas del ICETES. Para allá es que se va la plata ahorita de estas nuevas reformas. Nosotros desde acá les podemos decir que el gobierno nacional ya tiene 1.5 billones que le pertenecen a las universidades públicas, y decimos nosotros por qué los rectores se arrodillaron por tan poco. Tiene que haber algunas causas de esa posición
tan supremamente lesiva para las universidades que tomaron los rectores en esa reunión. Hoy, en este momento, esta mañana hubo una reunión con el viceministro de Educación y los grupos estudiantiles que están promoviendo el paro nacional, como es la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior UNES, los de ACRES, que son los chinos que representan a los estudiantes en los consejos académicos y superiores de las universidades que se llama ACRES, y FENARES, que es otra organización, una federación de estudiantes a nivel nacional, con el gobierno, pero los muchachos se levantaron la semana pasada de la mesa con el viceministro porque los viceministerios no tienen poder para negociar y mucho menos para solucionar el problema de la financiación de la educación. Entonces, compañeros, esta tarde hay una reunión también de los jóvenes de estas tres organizaciones con el viceministerio. Esperamos a ver, ellos solicitan que estén los profesores porque el gobierno nacional quiere desconocer a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Es decir, el gobierno desconoce una organización que tiene 50 años peleando dentro de las universidades por las reivindicaciones no solo salariales, sino educativas, de construcción de universidad pública en Colombia. Entonces, compañeros, eso era lo que quería comentarles ya en resumen para no molestarlos tanto. Y muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Mañana el compañero William voy a acompañarlo también en las asambleas que tiene en la Universidad de Cartagena. Es importante estar allá también, de que otras universidades acompañen a las otras también en procesos supremamente graves como está la Universidad de Cartagena. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Viva la justa lucha de ASCU por la defensa de la educación superior. ¡Viva! 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 Entonces sigue. Bueno, compañeros, hoy entonces, si ustedes están de acuerdo a proceder a hablar de la reforma proyectada del sistema de salud. Estas reformas en general no es que estén no hay un proyecto de ley aún, salvo en la reforma tributaria. En estas otras no hay un proyecto de ley aún, pero sí hay una política general trazada en los documentos de desarrollo de la NIF, de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y por eso podemos decir hacia dónde se encaminan las reformas. Es más, puede que ahorita las leyes no recojan sino una parte del plan general que tiene el capital financiero, porque hay que decirlo así, es el capital financiero, el plan general que tiene el capital financiero con respecto a cada uno de estos sectores. Con respecto a las reformas proyectadas en salud, vamos a hacer un muy rápido repaso de la situación actual, dónde se originó la situación actual. Diremos, pues no vamos a tomar desde principios del siglo XX, pues si nos tomamos el último periodo, ¿sí? Y decimos que la situación actual se origina con la Ley 100 de 1993. ¿Qué hizo la Ley 100? Bueno, es lo que estamos viendo en la universidad, lo que vimos en las pensiones, lo que vemos con las reformas laborales. Lo que hace la Ley 100 es convertir la salud en un negocio financiero. Básicamente financiero. ¿En qué consiste? La persona compra un seguro a una entidad aseguradora que se llama la EPS. Ahora no se llama la EPS, sino se llama la Empresa Administradora del Plan de Beneficios, EAPB. Es la misma EPS. Entonces, la persona compra un seguro. ¿Cómo paga esa persona el seguro? La persona paga el seguro mediante una cuota mensual y le han adicionado los copagos y las cuotas moderadoras. Bueno, y existe un régimen contributivo y un régimen subsidiario. El régimen contributivo es el que están los trabajadores formales, sea independientes o sea asalariados. Y el régimen subsidiado es el de aquellas personas que por no tener un empleo formal, pues se supone que recurren a los subsidios
el Estado. Bueno, las EPS reciben lo que se llama la UPC, Unidad de Pago por Captación, que es con base en la captación de la persona. ¿Sí? Esa es, digamos, la prima de seguro que ellos reciben. Como que pueden un seguro contra incendios o un seguro, etc. Es decir, lo de la salud funciona igual. Y se supone que el Estado, a través del FOSICA, que hoy se llama ADRES, porque una de las características de la salud es que cada pocos años están reformando el sistema porque está desacreditado y está en permanente crisis. Sistema de salud desde que de la Alexia no ha salido de una crisis para otra, ¿sí? Entonces lo que hacen los gobiernos es cambiarles los nombres. Entonces el plan obligatorio de salud ya no se llama plan obligatorio de salud, sino se llama plan de beneficios. Las EPS ya no se llaman EPS, sino se llaman empresas administradoras del plan de beneficios. Y el FOSICA ya no se llama FOSICA, sino se llama ADRES, ¿sí? Es decir, es una manera de burlar al pueblo y de hacerle creer que van a reformar, y reforman algunas cosas, pero para que todo siga igual y peor. Bueno, entonces el FOSICA y el ADRES están encargados de pagar aquello que no está cubierto por el plan de beneficios o por el POS, ¿sí? O sea, las enfermedades que no están incluidas en ese plan de beneficios. Bueno, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que tenemos en el régimen contributivo 22.099.000 personas. Y en el régimen subsidiado tenemos 22.529.000 personas. Las otras es población pobre no aplicada, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si digamos, en las pensiones, en el sistema de pensiones, ¿qué caracteriza el sistema de pensiones? El sistema de pensiones lo caracteriza la captura por parte de dos grandes grupos financieros de prácticamente todo el ahorro pensional que no está en Colpensiones. ¿Cuáles son esos grupos financieros? El grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿sí? Que tiene la firma Porvenir, la aseguradora de pensiones Porvenir, y el grupo empresarial antioqueño que tiene Protección. Lo que caracteriza el sistema de salud es la toma de los dineros de salud por parte de un grupo de empresarios y políticos corruptos. Y lo que ha caracterizado al sistema de salud es el desfalco permanente con los dineros de la salud. Cada año estallan escándalos y crisis por los robos permanentes a los dineros de salud. Entonces ahí usted encuentra los políticos de toda Laya, los Vargas Lleras, los Uribe, los Carrasquilla, ¿sí? Enriqueciéndose con sus empresarios compinches de los dineros de la salud. Es decir, esta es una de las cosas más oprobiosas que vive el país, el sistema financiero en salud, que es la caja mayor y la caja menor a la vez de la corrupción en Colombia. Bueno, se llaman empresas administradoras del plan de beneficios. Bueno, entonces, ¿qué pasa con...? Vamos a ver un poco